¿Qué pasa, Miraculers? Estáis en Always Miraculous y hoy vamos a analizar el super trailer que ha salido del especial de Nueva York, y con todo esto comenzamos. Sobre todo, antes de empezar, advertiros de que este tráiler tiene muchísimos spoilers y hasta incluso spoilers del final. Verlo bajo vuestra propia responsabilidad. Ahora vamos con el análisis. Es inevitable. Yo soy inevitable. Sí, inevitable. Inevitable. Pero muy inevitable. Inevitable. Vale, ya paro. Es inevitable ver spoilers de Miraculous, y esta vez Miraculous Oficial ha lanzado el tráiler definitivo del especial de Nueva York a 4 días de que se estrene. Cada vez son más crueles, y este es muchísimo más épico que los dos anteriores, dura 45 segundos y cada momento en el tráiler es épico. Vamos con el análisis. Comenzamos fuerte, nos enseñan el logo que hace varios meses Jeremy Zak reveló, pero sin decir de qué era. Hubieron varias teorías de que podía pertenecer a la temporada 5, pero ahora vemos que será uno de los logos que utilizarán para representar el Miraculous Wall. Y tras eso vemos un mejor vistazo a la ciudad de Nueva York, esta vez más lento. Bueno, pero el tema es que se ve súper bien tanto la estatua como la ciudad. Y antes de continuar, remarcar que en este trozo del principio suena una música muy similar al tema de Spider-Man, lo que me ha hecho poner la piel de gallina cuando vi el tráiler. Está epiquísimo. Justo después nos vuelven a enseñar, por tercera vez ya, la escena de Majesty entre las nubes, y esta vez, al estar en HD, la escena se ve tremendamente súper bonita. Justo después nos dan un vistazo a una de las calles de Nueva York con sus paneles publicitarios tan característicos, y en estos podemos ver anuncios de la Semana de Amistad Franco-Americana, que es justo por eso que Marinette y su clase van ahí. Estos pequeños detalles me gustan mucho porque le dan más realismo a la serie. Y esta escena acaba enfocándonos el autobús donde viaja la clase de Marinette para hacer turismo en Nueva York, ya que justo después nos enseñan a Marinette y Alia sentadas dentro de ese autobús y mirando por la ventana, al igual que Alex. Y después de eso nos dan el primer vistazo en animación a aquella chica de la que Thomas publicó una foto en Twitter hace pocos meses. Se ve muy bien, y además podemos ver que se confirma que en el mundo de Miraculous existe merchandising de los superhéroes de Nueva York, ya que esta chica lleva una camiseta con la M de Majestia y las 3 estrellas tan características del personaje. Vuelvo a repetir que son pequeños detalles que... Tras eso vemos a Sparrow encima de lo que parece un autobús entre las calles de Nueva York, y esto me hace pensar que puede que el autobús donde esté es donde va la clase de Marinette, cosa que no acabo de entender porque qué casualidad. Pero bueno, justo después nos enseñan el aterrizaje de Night Owl, pero ahora ya en HD, y solo puedo decir que me encanta el personaje. Y bueno, ahora viene la escena más impactante que tiene más spoilers de todas, así que yo os aviso, esto es del final del episodio, seguramente, aunque no lo confirmo. Vamos con la escena. Vemos por primera vez a Gabriel Agreste en el especial de Nueva York, y parece que ya está en el sitio donde se quedará a lo largo de este especial y en Nueva York. Y vemos que aparece un Kwami que a primera vista puede parecer que sea Nuro, pero aquí viene el spoiler. Si le miramos el cuello, vemos que lleva un amuleto con una garra de águila. Y tal vez diréis, no se parece a una garra de águila, pero es que si avanzamos un poquito más en el tráiler, después ya volveré atrás, vemos una vitrina rota de un museo y justo después Hawkmoth cae delante de ella. Pero si nos fijamos en los objetos que hay dentro de esa vitrina, vemos un collar con una garra de águila, que tiene un diseño idéntico al collar que vemos en esta escena que lleva Gabriel Agreste. Con lo cual, con todo esto me refiero a que tal vez este Kwami de aquí no sea Nuro, sino un Kwami nuevo que sale del collar con garra de águila. Es un spoiler tremendo y no sé cómo lo han metido en este tráiler. Pero bueno, esperemos que me esté equivocando y las cosas cambien un poco en el especial, porque si no, menudo pedazo de spoiler del final que nos han metido aquí. Ahora continuemos con el tráiler. La escena siguiente es donde parece que podemos ver a la faraona, ya sabéis que yo la llamo así, transformándose porque se puede ver que no tiene todo ese diseño que vimos en el otro tráiler, pero ya tiene el ojo de la frente. Además, esta pequeña escena nos acaba de confirmar lo que era obvio, que la chica de la que Thomas publicó una foto será esta superheroína de aquí con 3 ojos, y sinceramente se ve súper bien, eso de los colores de los ojos en lo que parece ser su transformación. Después de esto tenemos una escena que enfoca al cielo, y en donde vemos que Sparrow está mirando hacia un tipo de masa en forma de bola, que está haciéndose más grande, un poco parecido a la bola que hizo Cat Blanc en su episodio.
No, no es Cat Blanc, pero se parece bastante, hasta incluso tal vez puede ser que el villano esté haciendo grande la luna o algo así. Después nos dan un mejor vistazo, más lento, a la Estatua de la Libertad y es que se ve súper bien, y a sobre la iluminación de noche mejora la cosa. Y además este mejor vistazo me ha dejado ver que la escena del anterior tráiler donde Ladybug aterriza en un edificio, que os dije que no sabía cuál era, ahora deduzco que es la llama de la antorcha que lleva la Estatua de la Libertad. Con lo cual esto nos confirma que tendremos una pelea en la Estatua de la Libertad. Por lo tanto, esto cada vez va mejor. Y es que la siguiente escena ya me ha dejado muerto. Sí, muertísimo. Vemos una escena tipo Vengadores de 4 de los héroes de Nueva York, de los cuales 2 de ellos son nuevos. La primera superheroína parece que tendrá poderes de hielo, con lo cual se confirma que esta imagen que también publicó Thomas hace unos meses no se trata de ninguna comatizada ni villana, sino que será una superheroína más del especial. Y después al otro lado también podemos ver a otra heroína más, y creo que está clarísimo que es una referencia gigante a Storm de Marvel. Es que son prácticamente lo mismo, solo que en este caso la Storm de Miraculous es de traje negro, mientras que la de Marvel tiene el traje blanco, y el peinado es bastante similar. Con lo cual esto acaba de confirmar aún más lo que dije ayer, que veremos muchísimas referencias a películas y cómics de superhéroes, sobre todo de DC y Marvel. Y en cuanto a la escena en general es tremenda, y eso que solo están 4 de los 10 héroes en total que habrá en el especial por ahora. O sea que cuando tengamos esa escena tipo Vengadores con todos los héroes, creo que nos vamos a morir todos juntos. La siguiente escena nos muestra a la faraona sin transformar y con la misma ropa de antes, y a una chica nueva que no se sabe quién es, pero yo le veo bastante parecido con la de esta silueta, y esto podría estar confirmándonos una nueva superheroína en el especial. Y parece que están a punto de transformarse o algo así. Además, el hecho de que estén ahí las dos mostrando sus identidades puede significar que entre los héroes de Nueva York conocen sus identidades, no como en París que no deben revelárselas entre ellos. La siguiente escena es bastante confusa, porque vemos a un señor, sin pelo, abriendo una puerta y diciendo que pasen, y entre las personas que entran están Nino y Alia, y están entrando en una especie de portal o algo así. Es muy confusa esta escena, ¿el señor es otro héroe o simplemente alguien random? No acaba de verse muy bien, porque la ropa que llevan no es que sea de persona random, esos colores podrían ser algún tipo de traje o algo así. Justo después vemos la escena de Hawkmoth aterrizando que ya he comentado antes, pero vuelvo a repetir que es... Después tenemos un mejor vistazo a la faraona y que parece que está hablando con Marinette. Esto es lo que me ha dejado más impactado, porque ¿cuál será el motivo por el que esté hablando con ella? Es algo bastante raro. Y la última escena del tráiler es una de las más épicas, porque podemos ver a Sparrow ante un montón de misiles y parece que van contra él, y no tiene manera de escapar ni evitarlos, por lo que se pone a correr de ellos. Pero justo en ese momento llega Ladybug y le salva, y queda una escena súper épica. Y al final sale el pedazo del logo azul del especial de Nueva York que cierra el super tráiler del especial de Nueva York. Tremendo, simplemente tremendo. La música, las escenas, la animación y Hawkmoth son simplemente tremendos. Lo único malo los spoilers, pero bueno. Este sería el análisis completo del tráiler y ahora ya faltan 4 días y creo que absolutamente todo el mundo tiene unas ansias tremendas de ver el especial de Nueva York. Mi hype está por las nubes y espero que el vuestro también. Dejad vuestro hype en los comentarios. Los saludos y comentarios destacados los dejo otra vez para el próximo video, pero es que no tengo tiempo para prepararlos. Pero si quieres un saludo que destaque algún comentario, déjalo ahí abajo y saludaré a todo el mundo. Y bueno, Miraculers, hasta aquí el análisis al segundo tráiler del especial de Nueva York. Espero que os haya gustado y no olvidéis darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita de notificaciones y seguirme en Twitter y en Instagram. Os dejo el link en la descripción. Con todo esto, yo me despido. Hasta la próxima.